guardar el cocido, Claro. porque claro, es que hay gente que el próximo día 22, después de 30 años, se va a quedar en el paro. Y claro, eso a la gente le preocupa muchísimo. Y entonces están en ello, están intentando ver cómo esto. Y luego dentro de las personas que no tienen una implicación directa en las elecciones del 22 de mayo, pues están luchando como leones, por unos por unas, otros por otros, es decir, están en un proceso sucesorio donde lo único que les importa es quién narices va a mandar. Pero España ahora mismo no le importa a nadie, por lo tanto, retiro lo que he dicho antes, va a tener un efecto muy negativo porque nadie se está ocupando de España. Claro, es que ese es el problema. En estos momentos a mí me dicen que en Moncloa ya están, la lucha ya está allí desencadenada entre los Rubalcabas, los zapateristas y demás, y que eso se traslada después a lo que son las propias reuniones del Consejo de Ministros, ¿no? La gente tomando partido o no tomando partido, o todo el mundo queriendo apuntarse medallas, o todo el mundo queriendo hacer, y al final lo que hay es una situación de descontrol, de descoordinación y de desgobierno total, ¿no?, en estos momentos. Entonces, claro, hasta ahora la Unión Europea no nos ha exigido ningún tipo de nueva medida, ni las circunstancias nos los han exigido hasta ahora. Lo que ocurre es que va a ocurrir dentro de poco, cuando se publiquen los datos de recaudación fiscal del primer trimestre del año, se vea que van muy por debajo de lo previsto y hay que empezar a arbitrar nuevas medidas de ajuste presupuestario, y todo esto además pues probablemente o en medio de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales, o nada más terminarlas, con gobiernos autonómicos en formación, que va a implicar una parálisis de 2 meses en la parte que toque a reducción del gasto en las administraciones territoriales, ¿no? Es decir, aquí no hay absolutamente nada de nada. Y después pues va a venir lo mismo con todos los ministerios ahora, o con todos los ministros ahora queriendo aparecer en la foto y ser los más guapos y los que más hacen y no sé qué, de cara a colocarse todos para las próximas elecciones generales. Unos del lado del ganador, otros aspirando a la sucesión y otros simplemente a ver si pueden conservar el escaño, que es tan simple como eso, porque lo que se va a perder, los puestos de trabajo que va a perder el Partido Socialista en las elecciones del 22 de mayo, se van a repetir esas pérdidas probablemente en las próximas elecciones generales, ¿no?, donde muchos van a perder su acta de diputado y hay que volver otra vez a la vida real y a ganarse el pan como cada uno como buenamente pueda. Y a subirnos el IBI al máximo. Así que, señoras y señores, prepárense ustedes, porque en el IBI los van a crujir de nuevo. En Madrid, seguro, porque ya lo han dicho que lo van a hacer. En otras localidades, hay otras localidades que sé que no va a ser así, sino que simplemente, ante esta canallada del gobierno, pues muchos alcaldes, y sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones están a la vista, pues van a bajar los tipos, con lo cual van a mantener el IBI. Pero vamos, me parece una canallada esto, como me parece una canallada que a los pobres autónomos transportistas sigan con un precio regulado y no se lo suban, cuando a los eléctricos, cuando a los gasistas, cuando a los petroleros, ni precios regulados ni narices. Les han subido, tienen precios libres en casi todo. Pueden ponernos el precio que nos dé la gana y pueden hundir a este país. Y esta pobre gente que no tiene capacidad de lobby, pues la están cogiendo y la siguen manteniendo, como señalaba muy bien Emilio. Que además que es que le autorizaran a Gas Natural a cargar a la factura de los clientes los costes del laudo con Sonatrach, es que vamos, que han sido 200 y pico euros que ha tenido que pagar cada familia. O sea, mire usted, es un problema de la empresa y va con cargo a los resultados de la empresa. Que se lo haya autorizado este gobierno es de juzgado de guardia. Sí, sí. Pero de juzgado de guardia. Pues es que ¿de dónde se creen que la gente saca 200 euros? Que es que 200 euros no es una cantidad tan fácil de sacar para resolver los españoles los problemas en los que se haya metido Gas Natural y la diplomacia española. No, eso es un problema de gas natural. Pues es un problema suyo. Me temo por lo que dicen que las facturas del gas, la luz, nos van a seguir subiendo. Ah, sí, no le quepa ni duda. No, por supuesto, si es que ese es el problema. Y entonces, te sube el gas, te sube la luz, tú con eso a ver cómo compites por el mundo, entonces tienes que ajustar más la masa salarial y bajar los salarios o despides a la gente. Si es que ese es el problema de toda una estrategia de desastre de política económica, ¿no? Es decir, hacemos el tonto con la energía y ahora pagamos las consecuencias, ¿no? O sea, es que todo va unido al final. Y entonces, si al final esto significa más paro no sé qué, significa otra vez menos ingresos, más problemas de déficit y tal. O sea, que es que realmente esto necesita no unas cuantas medidas de ajuste por aquí y por allá, sino una reforma a fondo de todo. Estamos metidos en un círculo vicioso. Estamos en un círculo vicioso donde todo va peor. En un círculo vicioso no, estamos en una espiral descendente, porque no es un círculo. Sí. Estamos descendiendo, la gente cada vez lo está pasando peor, la gente cada vez va peor, y el resumen es que estamos mucho más cerca de una revuelta social
que de un arreglo de la situación. Claro, pues entonces bajan los salarios, pero bajan los... Cada vez va peor y el resumen es que estamos mucho más cerca de una revuelta social que de un arreglo de la situación. Claro, pues entonces bajan los salarios, pero bajan los... Cajas, por ejemplo, pues este año les vencen 80.000 millones de euros y no tienen para devolver. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues entonces lo que hacen es renovar a 2 años o a 3 años el vencimiento de esto. ¿De qué manera? Con aval del Estado. Entonces, les llevamos avalados ya a esta panda de golfos, le llevamos a llevar avalados el año pasado y el anterior como 80.000 millones de euros. Y eso es una cifra absolutamente impresionante de avales que además ellos no van a poder devolver nunca. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de 3 años, cuando las cajas alemanas digan devuélvame el dinero, y mire usted, pues no puedo, entonces irán contra el Estado español y entonces están haciendo lo mismo que ocurrió en Irlanda. Es decir, una deuda que es bancaria se ha convertido en deuda de los ciudadanos. Es decir, la deuda ahora mismo, ya esos 70.000, 80.000 millones que les hemos avalado, esa deuda ya no es de los bancos, de las cajas, esa deuda es de los españoles. Nosotros somos los avalistas. Por lo tanto, las cajas alemanas, llegado el momento, dentro de 2 o 3 años, que vuelvan otra vez a vencer el periodo que les han dado, entonces ellos vendrán contra el Estado español, vendrán contra los ciudadanos españoles. ¿Y cómo lo pagaremos? ¿Con más impuestos? Pues con más impuestos, no hay más remedio que pagarlo con más impuestos. Y claro, esto simplemente es que esto es de juzgado de guardia, porque, insisto, lo que tenían que haber hecho es cerrar las cajas y meter en la cárcel a los responsables de esta historia. Y lo que estamos haciendo es dándoles dinero, por un lado, de una manera, digamos, más visible, a través del FROP y todo lo demás, y dándole dinero de otra manera mucho menos visible, pero mucho mayor cantidad, avalándoles los vencimientos de deuda que ellos son incapaces naturalmente de pagar y que no serán capaces de pagar nunca. Yo desde luego lo que creo es, primero, que a los directivos de las cajas de ahorros que las han llevado a esta situación habría que encarcelarlos a todos como se hace en Estados Unidos, ¿no? Y a los políticos que lo han consentido. Segundo, yo creo que además aquí estamos pagando ahora las consecuencias del error del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de querer meterse en todo sin saber absolutamente de nada, en lugar de dejar hacer al Banco de España. Pero aquí lo que tenía que haber ocurrido es que el Banco de España entrara en las cajas, conociera la verdad, liquidara aquellas que tuviera que liquidar y vendiera aquellas que se pudieran vender. Y entonces no estaríamos hablando ni de 80.000 millones de euros avalados a las cajas ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, porque aquí hay cosas que se podían haber salvado perfectamente. Pero como se empeñó el Ministerio de Economía o el señor José Luis Rodríguez Zapatero, no se sabe nunca muy bien de dónde bueno, viene la culpa. ahí fue Mariano y José Luis y Mariano, por lo tanto monta tanto, y saber cómo Fernando. Exactamente. Fueron los impidieron hacer eso. Entonces ahora el ejemplo muy claro lo tenemos con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que no se sabe realmente cuál es el agujero que tiene, porque los inspectores del Banco de España no han podido entrar, intervenir la entidad, analizarla a fondo, saber qué es lo que hay, vender lo que se pueda vender y cerrar el resto y pedir responsabilidades a quien corresponda. Y eso es lo que se tenía que haber empezado a hacer aquí, primero desde el año 2007, ¿no? O incluso desde 2006, cuando se empezaron a detectar los primeros signos de desaceleración de la economía española y los primeros repuntes de morosidad. Y se sabía que las cajas de ahorros había ya algunas con serios problemas de concentración de riesgos, como la Caja de Castilla-La Mancha o la Caja de Ahorros del Mediterráneo o Caixa Cataluña. Pero por razones políticas no se ha hecho. Y entonces el problema hubiera tenido solución. Y además nosotros tendríamos una crisis económica mucho menor, porque el problema se había resuelto y hubiera circulado el crédito para las empresas, ¿no? Entonces, esta crisis hubiera sido mucho menos profunda, mucho menos intensa para nosotros. Pero como los políticos se han metido a mangonear absolutamente todo y se han mezclado los intereses de los partidos a nivel nacional con los intereses de los partidos a nivel regional, al final estamos en 2011, la casa sigue sin barrer, pero la porquería se acumula tanto ya que es que ya rebosa por las ventanas y por las chimeneas. Y ese es el problema, y ahora es mucho más difícil gestionar esto. Entonces, ¿cómo hacemos para limpiar los efectos de ese síndrome de Diógenes financiero? Pues es que tendremos que empezar lo primero por dejar que el Banco de España haga lo que sabe hacer muy bien, que es actuar en crisis bancarias, para lo cual lo primero que habría que hacer es remover al gobernador del Banco de España de su asiento, porque es un gobernador que es sectario de carne. Bueno, es el culpable de toda esta historia, porque efectivamente, en teoría, el Banco de España sabe hacer esto, pero el gobernador lo ha impedido total y absolutamente, porque, por ejemplo, en Caja Castilla-La Mancha han entrado, ¿y qué han hecho? Pues enterrar 9.000 millones de euros de los españoles para no hacer nada. ¿Por qué? Porque el gobernador no les ha dejado. Entonces el gobernador es el primero que tendría que ir a la cárcel. Sí, por supuesto, completamente de acuerdo. Y a partir de ahí, vamos a ver,
¿Qué es lo que se puede salvar en estos momentos? ¿Qué es lo que con el tiempo puede tener solución? ¿Y qué es lo que hay que en estos momentos que liquidar como sea? ¿No? Es decir, pues vamos, no nos llamemos a engaño. Aquí ofrecemos redes de oficinas a la banca extranjera y hay más de uno que está interesado en operar con una marca española. Pues ¿por qué no se le puede vender? Pues por ese localismo de los políticos regionales, de mientras la caja esté bajo mi control, yo hago y deshago a mi gusto, y si resulta que esta caja se le vende a una caja alemana o a un banco francés o a un banco americano, esto yo ya no lo controlo y se me acaba una cuota de poder. Si es que ese es el problema de fondo en este país, ¿no? O sea, porque lo de las cajas todavía tiene esa solución y, hombre, nos va a costar al final poner dinero, pero desde luego no es lo mismo poner 20.000 que 80.000 millones de euros. Yo soy más pesimista que tú. Yo creo que ya